Ahora queríamos mostrar un poco resultados sobre la interacción del ozono en los suelos para ver luego finalmente un poco resultados de cosecha y poder ver. Vale, buenos días. Desde Itagra os vamos a explicar un poco lo que sucede en el suelo en las aplicaciones del ozono, ¿no? Ya, aunque por lo que he estado viendo, ya José Manuel y Susana ya os han anticipado un poco por dónde van los tiros, ¿no? En este sentido, los resultados, pero son cuestiones que hay que analizar con detalle. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro que es el complejo arcillo-húmico. Parece que estamos aquí en la primera clase de edafología de primero, pero es clave para conocer qué efecto está generando el ozono en el suelo. El complejo arcillo-húmico tenemos las arcillas por un lado, tenemos el humus, ¿no?, que deriva de la materia orgánica, y esa unión de las arcillas y el humus lo que genera es el complejo arcillo-húmico. Es decir, el complejo arcillo-húmico lo que tiene lo que conforma es los agregados del suelo. Eso que da estabilidad al suelo, da una mejor infiltración, una mejor aireación del suelo, una mayor capacidad de intercambio catiónico, que al final es la nevera, que en el símil que podemos hacer de una nevera sería la cantidad, el espacio que tenemos disponibles en la nevera de nuestras casas, no para almacenar alimentos. Si tenemos una nevera grande, pues podemos almacenar alimentos y podemos sobrevivir, entre comillas, más días. Si tenemos una nevera pequeña, pues tenemos menos capacidad. Pues en este caso, cuantos más capacidad de intercambio catiónico, que viene relacionado por el complejo arcillo-húmico, tengamos, pues más fertilidad o más capacidad de retener esos nutrientes en el suelo. Es decir, una vez abordada esta cuestión, este concepto, que es sobre el que vamos a ir hablando a lo largo de estos minutos, pues, ¿qué sucede? Es decir, en esa nevera, en ese símil de esa nevera, pues al final abrimos la nevera, pues tendremos verduras, tenemos carne, tendremos pescado, tendremos bebidas, frutas, ¿no? Pues en esa cuestión pues, tenemos que tener una nevera equilibrada. Y a nivel de suelo, ¿qué es el equilibrio? Pues al final que cuando nosotros apliquemos o tengamos los nutrientes del suelo, pues haya el suficiente calcio, el suficiente magnesio, el suficiente potasio, el suficiente sodio, el suficiente fósforo, para que luego la planta acuda a esa nevera, a ese complejo arcillo-húmico, y pueda suministrarse. Es decir, tenemos que tener una serie de enlaces, es decir, el complejo arcillo-húmico, como veis en la imagen, pues está conformado por diferentes enlaces iónicos que están absorbidos con D los nutrientes, y esos nutrientes luego se van a absorber con B por lo que son las plantas, ¿no?, las raíces de las plantas. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? Es decir, después de haber hecho esta pequeña introducción de conceptos, ¿cuál ha sido el diseño experimental? Pues bien, bajo condiciones de invernadero, hemos planteado 4 tratamientos cuatro tratamientos con ozono a 1 ppm, a 2 ppm, a 3 ppm, a 4 ppm de concentración de ozono en agua, y un control, es decir, un control que no llevaba ningún tipo de concentración de ozono, como podéis ver aquí en la imagen. Esa zona se dividió en 5 zonas de cultivo, y en cada zona de cultivo se planificó diferentes rotaciones de cultivos. En 2 de esas hojas solo se desarrollaron 2 cultivos, pero por ejemplo en la zona 5 pues se desarrollaron hasta 3 cultivos. ¿Qué se fue haciendo? A aplicar ozono de forma homogénea en función de los tratamientos a 1 ppm, a 2, a 3, a 4, y hacer un seguimiento de esa evolución de los suelos. Es decir, a las semanas hacía una aplicación acompañada con el agua de riego. Aquí veríamos las imágenes, el equipo de ozono, y aquí veíamos otras imágenes, ¿no?, de la secuencia, pues que en la primera hoja, en la primera zona, pues tenemos lechugas, en la siguiente tenemos cebollas, ¿no? Vemos aquí las cinco hojas de cultivo. Es decir, si nos fijamos en la evolución que ha tenido en la materia orgánica a lo largo de ese casi año,
o en los diferentes tratamientos de ozono, pues vemos cómo la mayor reducción que se han mantenido a lo largo de esos 4 periodos de monitorización ha sido a 4 ppm, es decir, la materia orgánica a 4 ppm de concentración se ha reducido y se ha mantenido esa reducción a lo largo de esos 4 momentos de seguimiento del suelo. Si lo analizamos con el control, que el control sería la línea amarilla, pues vemos que es eso, es el 4 ppm ha reducido más que la evolución de materia orgánica en el control. Si esto lo analizamos a nivel de análisis de medias, un tratamiento con una ANOVA, pues vemos que en este gráfico de caja y bigotes, pues vemos que curiosamente el tratamiento a 2 ppm ha supuesto un incremento de la materia orgánica de un 6% respecto al control, pero a partir de esas 2 ppm, 3 y 4, sobre todo y 4, se ha producido un descenso del 8% de la materia orgánica. Un dato significativo, ¿no? Que también, como antes apuntaba José Manuel, pues que ya se habían visto intuido esos efectos en los ensayos anteriores. Si analizamos qué ha sucedido, la actividad biológica de ese suelo, ¿no? con ese análisis que también anticipaba Susana antes, pues si analizamos las unidades formadoras de colonias, tanto de mohos, levaduras y microorganismos aerobios, vemos que la imagen previa a aplicar cualquier concentración de ozono, que sería en enero de 2020, pues tenemos una homogeneidad en todos los plots, en todas las microparcelas sobre las que se han aplicado diferentes tratamientos de ozono. Y luego la imagen que tendríamos al año, más de un año siguiente, después de esas aplicaciones de ozono, pues vemos que tenemos una bajada no significativa, porque a nivel estadístico no ha salido significativo, pero tenemos una reducción de la actividad biológica del suelo en cuanto a mohos, levaduras y microorganismos aerobios. Ese dato es el interesante, es decir, vemos cómo se reduce la actividad de estos microorganismos, pero a nivel estadístico no es significativo, es decir, no ha habido variaciones significativas. Si analizamos esa misma evolución en cuanto a los otros nutrientes que hemos ido analizando en el ensayo, que han sido nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pues nos quedamos con 2 de esos nutrientes que realmente han mostrado tendencias significativas, en este caso estadísticamente significativas, que ha sido, en el caso primero del fósforo, asimilable. En el fósforo asimilable vemos cómo conforme aumentamos hasta 2 ppm la concentración de ozono en el agua, vemos que ese fósforo disponible aumenta y aumenta un 7% respecto al control. Ahora explicaremos el por qué, de dónde deriva ese aumento del fósforo. Es decir, en este caso, viendo esta diapositiva, la conclusión sería que estamos incrementando el fósforo asimilable en el suelo, un aspecto positivo a nivel nutricional, ¿no?, de los cultivos. Esa tendencia a partir de los 2 ppm pues ya se mantiene más o menos constante, manifestándose con las 4 ppm de ozono pues un 5% respecto al control. Es decir, a partir de 2 ppm sería como llegamos a la tendencia lineal constante, y a partir de esas 2 ppm ya el incremento de fósforo asimilable se mantiene constante. ¿Qué sucede? También vimos efectos en cuanto al potasio. Los demás elementos no hemos visto efectos, pero en cuanto al potasio vemos que a mayor concentración de ozono en el agua, vemos que ese potasio disponible, ese potasio cambiable, desciende en el suelo. Vemos cómo ya a 1 ppm de ozono el descenso de potasio es de un 29%, un factor muy, muy significativo. Es decir, ya con 1 ppm de concentración en el agua estamos reduciendo el potasio en el suelo un 29%. Esto ya es preocupante a nivel de nutrición de los cultivos. Y es más preocupante en el caso de a 4 ppm, que es la máxima concentración que se ha ensayado, que ese descenso llega hasta el 44% respecto al control. ¿Por qué se produce
¿Por qué se ha producido esta variación de la materia orgánica y luego del pH, del fósforo y del potasio? Pues aquí, utilizando ese mismo gráfico del concepto que hablábamos en las primeras diapositivas, el ozono ya sabemos que es un potente oxidante y como potente oxidante lo que hace es oxidar la materia orgánica. En este caso, lo que vemos es que ese ozono lo que hace es oxidar, en este caso, la materia orgánica, el carbono oxidable, el humo, la fracción húmica del suelo, y con ello también lo que está haciendo es destruir los agregados del suelo. Al destruir los agregados del suelo, lo que está generando es que esos iones que estaban retenidos en el complejo arcillo-húmico, que estaban retenidos en lo que es el concepto de capacidad de intercambio catiónico, queden liberados a la solución del suelo. ¿Qué sucede? Que como estamos aplicando el ozono con agua, estamos con el riego, pues el potasio es muy móvil en el suelo. Por lo tanto, con ese agua del riego, el potasio se trasloca a capas más profundas donde la raíz de la planta no llega. Por tanto, el potasio se está perdiendo. De ahí el caso que estamos viendo, que a 4 ppm estamos perdiendo un 44% del potasio. Y el caso del fósforo, ¿qué sucede? Que le estamos incrementando. Pues ese fósforo se ha liberado del complejo arcillo-húmico, se ha liberado, y el fósforo, como no es tan móvil en el suelo, pues queda presente en la solución iónica, en la solución del suelo, y por lo tanto su concentración aumenta. Es decir, esta sería la explicación de lo que sucede a nivel nutricional cuando aplicamos ozono en el suelo. Es decir, ¿qué hemos visto? Pues que como conclusiones, pues que el ozono, como potente oxidante que es, reduce, destruye materia orgánica del suelo y con ello destruye los compuestos húmicos del suelo y reduce la capacidad y reduce los agregados del suelo. Es decir, a dosis más de 2 ppm estamos consiguiendo, incluso a 4 ppm, una reducción del 8% de la materia orgánica del suelo. Con ello, ¿qué viene asociado? Pues con la liberación del potasio y del fósforo. En el caso del potasio, ser móvil, se lava en el suelo y se pierde, y en el caso del fósforo lo que se hace es permanecer en la solución iónica del suelo en torno al sistema radicular, y eso supone que su contenido está aumentando. Luego, podríamos ver alguna acción, es decir, podríamos haber planteado la hipótesis de que el ozono estimulase la actividad microbiológica del suelo, y esa actividad microbiológica del suelo fuese la desencadenante de esas variaciones, de esa destrucción de la materia orgánica y por tanto de esa liberación del fósforo y del potasio, pero en este caso hemos visto que no, porque en este caso hemos visto que el ozono no afecta a nivel estadístico a la actividad biológica del suelo, aspecto positivo, pero también tiene otro aspecto, ese mismo dato tiene un aspecto negativo, es decir, en cuanto al efecto desinfectante. A nivel estadístico se podría afirmar que no tiene efecto desinfectante en el suelo, porque no se han mostrado diferencias significativas. Por ejemplo, haciendo un análisis, una extrapolación de estos resultados, pues en una parcela típica por ejemplo, típica de viñedo, por ejemplo, que tenemos un contenido de materia orgánica del 0,75%, en un perfil de suelos de 30 centímetros, pues tenemos en torno a 28 toneladas de materia orgánica por hectárea en esos 30 centímetros de suelo. Si aplicamos una concentración de ozono a 4 ppm de forma continuada, se están reduciendo en torno a 2 toneladas por hectárea de materia orgánica. Es decir, como reflexión, estamos reduciendo materia orgánica, parámetro del suelo que nos cuesta mucho aumentar. Y sabemos que la materia orgánica, en el nuevo contexto de la agricultura, ¿no?, más ligada al tema medioambiental, pues los suelos son sumideros de carbono. Por tanto, en ese sentido, nos estamos cargando lo que el agricultor tiene como herramienta como sumidero de carbono. Es decir, eso es un poco la reflexión que quería hacer con este párrafo final, ¿no? Hay que tener en cuenta
que sí, estamos incrementando el contenido de nutrientes, en caso del fósforo, pero ¿a costa de qué? De recargarnos la materia orgánica. En ese sentido hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que haya suelos o condiciones que nos interese destruir materia orgánica, pues claro que los puede haber, pero por lo tanto es un poco también el objetivo de este proyecto, poner en relieve el efecto real de ese ozono en el suelo y que sea una herramienta más para el técnico, para el agrónomo, para el que tome una decisión más técnica, para ver si aplicar ozono en suelo le interesa o no le interesa. Por ejemplo, en suelos que tengamos exceso de materia orgánica y nos interese reducirla, pues igual es una forma de reducirla, ¿no? Y esos nutrientes disponerlos para la planta. No sé. Rápidamente os he querido mostrar un poco los resultados del proyecto a nivel de suelos y cualquier cuestión quedamos a vuestra disposición.